Dios les bendice, bienvenidos a esta nueva exploración. Seguimos adelante con nuestro estudio del libro Cristianismo y Liberalismo de J. Gresham Machen. En nuestro encuentro anterior, dimos un vistazo general a la introducción. Hoy nos preparamos para una inmersión, una exploración detallada del capítulo segundo, que se titula Doctrina. Nuestra misión hoy es examinar a fondo por qué Machen insiste tanto en que la doctrina no es algo secundario, no es un añadido, sino el corazón mismo de la fe cristiana histórica. Y esto es súper relevante, ¿no?, frente a esa corriente del liberalismo moderno, esa tendencia teológica, recordamos, del siglo XIX, que buscaba adaptar el cristianismo a la mentalidad moderna, a menudo, restando énfasis a lo sobrenatural. Esa corriente que prefiere hablar de vida o experiencia en lugar de doctrina. Vamos a intentar desentrañar sus argumentos en este capítulo que es crucial. Efectivamente, Machen va a argumentar, y de forma muy directa, que esa objeción liberal contra la doctrina, aunque suene muy atractiva, eso de preferir la vida, es en sí misma una postura doctrinal. Y más importante aún, es una postura que choca, pero frontalmente, con lo que el cristianismo ha sido desde sus mismísimos inicios. Vamos a ver cómo defiende él que el cristianismo nació y se sostuvo siempre sobre un mensaje acerca de hechos históricos concretos y su significado trascendente, es decir, sobre una doctrina. Perfecto. Empecemos justo ahí, con esa frase que se escucha tanto incluso hoy en día. El cristianismo es vida, no doctrina. Machen la enfrenta de lleno. ¿Cómo? ¿Cómo desmonta esa idea tan popular? Pues lo hace de una manera muy aguda, la verdad. Señala varios puntos clave. Primero, y esto me parece fascinante, es que esa misma afirmación, el cristianismo es vida, no es solo un deseo, no es un ideal, es una declaración histórica sobre la naturaleza misma del cristianismo. Y como tal, dice Machen, tiene que ser examinada a la luz de la historia. No podemos simplemente decidir qué es el cristianismo basándonos en lo que, nos gustaría que fuera ahora. Es un giro interesante, ¿eh? Usar la propia afirmación liberal para exigir un análisis histórico. ¿Qué más argumenta? En segundo lugar, Machen señala algo que a veces se pasa por alto. El liberalismo, aunque a menudo clama ser no dogmático o libre de doctrina, en realidad sí tiene sus propias doctrinas. Él menciona ejemplos, ¿no?, como la idea de la paternidad universal de Dios o la hermandad de todos los seres humanos, como conceptos centrales del liberalismo. Machen sostiene que estas ideas no solo son doctrinas, sino que son doctrinas fundamentalmente distintas y a menudo opuestas a las del cristianismo bíblico. Así que la supuesta batalla no es doctrina versus vida, sino más bien doctrina cristiana versus doctrina liberal. Entiendo. O sea, no es una ausencia de doctrina, sino una sustitución de doctrinas. ¿Y cuál es el tercer pilar de su respuesta inicial? Que si queremos saber qué es realmente el cristianismo, tenemos que ir a sus orígenes. No basta con definirlo según los ideales o las sensibilidades modernas. Hay que examinar las fuentes fundacionales, el movimiento tal como surgió. Ese es el único método, históricamente válido. Muy bien, entonces hagamos eso. Siguiendo a Machen, vayamos a los orígenes. ¿Cómo describe él al movimiento cristiano primitivo? ¿Era esa experiencia de vida pura sin el peso de la doctrina? Machen, apoyándose fuertemente en la evidencia histórica, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo, cuya autenticidad como documentos del siglo I es reconocida ampliamente, incluso por críticos, afirma categóricamente que no. El cristianismo primitivo, explica, fue sin duda una experiencia vital que transformó radicalmente a las personas, claro que sí, pero esa experiencia estaba inseparablemente fundamentada en un mensaje, en una proclamación sobre hechos reales y su significado redentor. No era solo un sentimiento elevado o un programa ético, sino que estaba anclado en la doctrina. Y Pablo mismo es un ejemplo primordial de esto, ¿cierto? Absolutamente. Para Pablo, la doctrina no era algo abstracto, no. Era la base misma de su vida y ministerio. Machen resalta ese pasaje sorprendente en Filipenses 1, donde Pablo dice que se regocija de que Cristo se ha predicado, incluso si algunos lo hacían por envidia o rivalidad. Increíble eso. Es que lo que le importaba por encima de todo era que el contenido del mensaje, la verdad sobre Cristo, fuera proclamada. Los motivos, aunque incorrectos, eran secundarios frente a la verdad del Evangelio. Eso sí que muestra una prioridad radical por la verdad doctrinal.
Y su conflicto con los llamados judaizantes también parece reforzar ese punto, ¿no? Precisamente. Su confrontación con los judaizantes, aquellos que insistían en que los creyentes no judíos debían adoptar prácticas de la ley mosaica, como la circuncisión, para ser plenamente aceptos ante Dios, no era un mero desacuerdo sobre costumbres. No. Machen enfatiza que la raíz del conflicto era doctrinal, la falsedad de su enseñanza sobre la salvación. La diferencia podría parecer sutil a ojos modernos. ¿Somos justificados solo por la fe y las obras siguen como fruto, o necesitamos fe más obras para alcanzar la justificación? Para Pablo, esto no era una minucia teológica, para nada. Era la diferencia abismal entre una religión basada en el mérito humano y la religión de la gracia pura de Dios. Era en esencia la diferencia entre el Evangelio y otro Evangelio diferente, que ya no era el Evangelio de Cristo. Pero aquí surge una objeción común, que el propio liberalismo suele plantear. ¿Y si Pablo fue una especie de innovador? Si fue él quien introdujo este fuerte componente doctrinal en una fe que, originalmente, con Jesús, era más sencilla, más de sentimiento y ejemplo. Machen anticipa y refuta esa idea de forma contundente. Primero demuestra que hay una unidad teológica fundamental y además demostrable entre Pablo y la Iglesia Madre en Jerusalén, la de los apóstoles que estuvieron con Jesús. No eran dos cristianismos distintos. El propio Pablo, en un pasaje clave como 1 Corintios 15, enfatiza que él está transmitiendo una tradición que recibió, no que inventó. ¿Y cuál era el núcleo de esa tradición recibida? Justamente los pilares doctrinales: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Son hechos históricos interpretados a la luz del plan redentor de Dios. Pura doctrina. Además, Machen hace una observación psicológica e histórica poderosa. ¿Qué transformó a los discípulos? ¿Pasaron de ser hombres acobardados, escondidos tras la crucifixión, Sí, llenos de miedo. a ser predicadores audaces dispuestos a morir por su fe? ¿Fue simplemente recordar las enseñanzas éticas de Jesús o su buen carácter? No, argumenta Machen. Fue el mensaje de la resurrección. Un evento histórico, la tumba vacía, las apariciones, más su significado. Jesús vive, ha vencido a la muerte, es el Señor. Eso es doctrina en acción, transformando vidas. Queda bastante claro entonces que, según Machen, tanto Pablo como la iglesia primitiva eran profundamente doctrinales. Pero el liberalismo a menudo intenta como saltarse a Pablo y a la iglesia para apelar directamente a Jesús. Es el famoso lema «Volvamos a Cristo», buscando en él esa supuesta religión más simple, ética, no dogmática. ¿Sostiene Machen que ese recurso funciona? Machen argumenta que ese intento tampoco es viable si se examinan los evangelios con honestidad histórica. Sostiene que Jesús mismo no enseñó una religión puramente ética y no doctrinal, separada de la fe posterior de sus seguidores. La idea de un Jesús meramente ejemplar, despojado de sus afirmaciones sobre sí mismo y su obra, simplemente no encaja con la evidencia que tenemos. ¿Y cómo lo argumenta? ¿Cuáles son los puntos clave aquí? Principalmente que la proclamación central de Jesús sobre la llegada del reino de Dios estaba intrínsecamente ligada a eventos históricos definidos. Aunque algunos de esos eventos cruciales, como su muerte y resurrección, eran futuros durante su ministerio terrenal, él los anunció y los situó como puntos centrales de su misión. Su mensaje no era solo el de un maestro exponiendo verdades eternas y atemporales. Era el anuncio de la intervención decisiva de Dios en la historia a través de él. Es decir, Jesús no solo dio principios éticos, sino que anunció eventos y les dio un significado. Correcto. Aunque la comprensión plena de ese significado se desplegaría tras su resurrección y el Pentecostés, Jesús mismo ya apuntaba hacia él. Pensemos en las palabras durante la última cena, hablando del nuevo pacto, en su sangre derramada para perdón de pecados, o en la afirmación registrada en Marcos 10:45, donde dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es teología, es doctrina sobre el propósito vicario de su muerte. Y además de su obra, está la cuestión de su identidad. Fundamental.
Aquí Machen es muy enfático. La enseñanza de Jesús es inseparable de las afirmaciones extraordinarias que hizo sobre su propia persona. Su conciencia de ser el Mesías, el Hijo de Dios, el centro del plan divino, no era un elemento secundario o prescindible, no. Era el eje sobre el cual giraba todo su mensaje. No se presentó como un profeta más en la línea de los anteriores, sino como aquel en quien culminaba toda la revelación y la acción salvadora de Dios. Sus afirmaciones sobre sí mismo son profundamente doctrinales. Incluso algo como el Sermón del Monte, que a veces se aísla como si fuera pura ética universalmente aceptable. Machen argumenta que incluso el Sermón del Monte está cargado de teología y presupone la autoridad única de Jesús. Él no habla como un simple maestro de sabiduría. Habla como quien tiene autoridad para interpretar la ley de Dios de forma definitiva. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Se presenta como el juez escatológico ante quien todos comparecerán. Claro. Y como la única puerta de entrada al reino. La ética que enseña, pensemos en la regla de oro o el amor a los enemigos, es tan radicalmente exigente que lejos de ser una simple guía moral autosuficiente, expone nuestra incapacidad y nos empuja a reconocer nuestra necesidad de la transformación interior que solo viene a través de él y la entrada en su reino. Así, la ética misma apunta a la necesidad de la doctrina de la salvación en Cristo. Esto nos conduce a una pregunta que seguro muchos se hacen y que Machen también aborda. Si la persona de Jesús es tan central y atractiva, ¿no es suficiente confiar en Él como persona, admirar su carácter y seguir su ejemplo, sin necesidad de detenernos tanto en las doctrinas específicas sobre su muerte y resurrección? Machen explica detalladamente por qué. Desde la perspectiva del cristianismo histórico, es imposible hacer esa separación entre la confianza en la persona de Jesús y la aceptación del mensaje doctrinal sobre su obra redentora. Primero, señala una barrera práctica. Nos separan casi 20 siglos de Jesús. Por más vívida que sea nuestra imaginación histórica o nuestra admiración por su carácter según los evangelios, eso por sí solo no establece una conexión vital y presente con un Salvador vivo. Sería como admirar a Sócrates o a Lincoln, figuras históricas ejemplares, pero no tener una relación dinámica y actual con ellos, algo así. Justamente. Y en un nivel más profundo, Machen argumenta que intentar aferrarse solo al recuerdo del Jesús terrenal, ignorando o minimizando el mensaje central sobre su muerte expiatoria y su resurrección victoriosa, nos deja, espiritualmente hablando, en la misma situación de oscuridad y desamparo en que se encontraban los discípulos entre la crucifixión y el domingo de resurrección. Ellos tenían el recuerdo fresco de Jesús, acababan de estar con él, pero estaban desolados porque les faltaba el mensaje transformador de la obra consumada. ¿Y qué fue lo que rompió esa desolación? ¿Qué cambió todo? El mensaje, la noticia, la proclamación, ha resucitado. Ese anuncio doctrinal, basado en un hecho histórico, es lo que convierte el recuerdo de un maestro admirable pero muerto en la realidad de un Salvador vivo, poderoso y presente, capaz de interactuar con nosotros hoy. Entonces, ¿cómo se establece esa conexión vital hoy día, según la fe cristiana? Se establece fundamentalmente a través de la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. La doctrina central es que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. La narración del hecho histórico, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, unida a su significado salvífico personal, me amó y se entregó a sí mismo por mí, como dice Pablo, eso es doctrina pura. Y es esa doctrina, creída y abrazada, la que hace que Jesús no sea solo una figura histórica, sino nuestro Salvador personal y establece esa relación viva. Machen se refiere a ella con afecto como la bendita teología de la cruz. Por lo tanto, la conclusión es que la confianza cristiana en la persona de Jesús no se puede separar de la aceptación del mensaje, de la doctrina sobre quién es Él y qué hizo. Son dos caras de la misma moneda, podríamos decir. Exactamente. Para el cristianismo histórico, confiar en Jesús implica confiar en el testimonio apostólico acerca de su obra redentora por nosotros.
No hay una confianza genuina en Él que pueda prescindir de su cruz y su resurrección, tal como son proclamadas en el Evangelio. Así que, resumiendo el argumento central de Machen en este capítulo, el cristianismo, desde sus raíces en Jesús mismo, pasando por la Iglesia Apostólica y el testimonio de Pablo, es inseparable de la doctrina. Así es. Por eso, rechazar la doctrina, como hace el liberalismo según Machen, no es simplemente modernizar la fe o quitarle algunas formulaciones anticuadas, como los credos posteriores que a veces se critican. No, es en realidad rechazar el corazón mismo del Nuevo Testamento y la enseñanza fundacional de Jesús. Machen aquí señala una diferencia fundamental en el punto de partida entre ambas visiones. ¿Cuál es esa diferencia clave de enfoque? El liberalismo, en su esencia, tiende a basarse en el modo imperativo. Haz esto, vive de esta manera, sigue este ejemplo. Apela a la voluntad humana, a la capacidad moral de la persona. El cristianismo histórico, en cambio, comienza radicalmente diferente, con el modo indicativo triunfante. Esto sucedió. Dios ha actuado. Cristo ha muerto y resucitado. Anuncia un acto salvador de Dios, una buena noticia, evangelio, que ya ha acontecido en la historia. Y la vida cristiana entonces no es el requisito para recibir algo de Dios, sino la respuesta que brota de ese anuncio, de esa buena noticia, de esa doctrina creída. Exactamente. La vida cristiana, con su ética y sus buenas obras, es el resultado agradecido y capacitado por el Espíritu Santo a lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo. No es un intento humano de ganarse el favor de Dios. Ahora, para ser justos con Machen, él mismo hace una aclaración importante para no caer en extremismos. Al final, implica necesariamente una ruptura de la comunión cristiana fundamental. Hay debates y diferencias legítimas entre cristianos genuinos. Menciona ejemplos como las distintas posturas sobre el milenio, el premilenialismo versus otras visiones escatológicas, es decir, sobre los últimos tiempos, los matices en la comprensión de la Cena del Señor, las ideas sobre la sucesión apostólica o las tensiones históricas entre el calvinismo y el arminianismo. Esos debates profundos sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en la salvación. Son discusiones importantes, a veces divisorias, pero no necesariamente significan que una de las partes haya abandonado la fe cristiana esencial. Entiendo la distinción. Hay un núcleo doctrinal esencial y luego hay, digamos, otros temas donde puede haber diversidad de opiniones entre creyentes. Pero sí traza una línea clara respecto al liberalismo de su época. Sí, porque para Machen, las doctrinas centrales sobre la persona de Cristo, su deidad, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su muerte expiatoria sustitutoria, murió en nuestro lugar por nuestros pecados y su resurrección corporal, sí constituyen esa línea divisoria fundamental. Negar estas doctrinas no es, desde su perspectiva, una simple variación dentro del cristianismo. Es cruzar la frontera hacia una religión diferente, por mucho que utilice lenguaje o símbolos cristianos. Es, en esencia, otro sistema de creencias. Bien, detengámonos un momento para asimilar la fuerza del argumento de Machen en este capítulo. Es potente. Nos ha presentado una defensa robusta de que el cristianismo, tal como lo encontramos en sus fuentes, no consiste primariamente en seguir un ejemplo ético o cultivar una experiencia religiosa subjetiva, sino que se cimienta sobre la doctrina, la aceptación agradecida del mensaje sobre eventos históricos cruciales, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, y su significado divinamente revelado para nuestra salvación. Intentar separar la vida cristiana de la doctrina cristiana es para Machen vaciar al cristianismo de su contenido esencial y transformarlo en otra cosa. Y al ver esto en el contexto general de su libro, pues comprendemos por qué Machen percibirá una brecha tan profunda, casi un abismo, entre el cristianismo bíblico histórico y el liberalismo teológico moderno. No los veía como dos ramas del mismo árbol, sino como religiones fundamentalmente distintas, precisamente por esta divergencia radical sobre la necesidad, la naturaleza y el contenido de la doctrina, lo cual, naturalmente, nos deja pensando. Exacto. Si la doctrina, entendida como este mensaje histórico y su significado salvífico, es tan absolutamente vital como Machen argumenta,
¿Cómo puede el creyente hoy día discernir con claridad y aferrarse con firmeza a ese mensaje original en medio de un mar de interpretaciones, énfasis culturales y presiones ideológicas tan diversas? ¿Qué implicaciones prácticas tiene esta centralidad de la doctrina para la forma en que vivimos, enseñamos y buscamos preservar la fe cristiana en nuestro tiempo complejo? Es algo profundo sobre lo cual reflexionar. Les dejamos con esa inquietud para meditar. Dios les bendice.